Mi esposa me abandonó en una gasolinera por diversión para ver si podía regresar. Nunca lo hice, hasta que ella me encontró 15 años después. Mi esposa y sus amigas pensaron que sería divertido dejarme tirado a 300 kilómetros de casa. No fue una discusión. No fue una separación anunciada. Ni siquiera fue una de esas peleas de pareja donde uno se baja del coche dando un portazo y el otro regresa después de calmarse. No. Ellas literalmente me abandonaron en una estación de servicio perdida entre dos pueblos de Nuevo México, riéndose como si acabaran de grabar el mejor video de bromas del año. A ver cuánto tardas en encontrarnos, gritó Vanessa desde la ventanilla. Las otras tres soltaron carcajadas. Mi esposa también. Luego el coche arrancó levantando una nube de polvo. Yo me quedé inmóvil con una botella de agua en la mano, mirando cómo las luces traseras desaparecían por la carretera vacía. Al principio no reaccioné. Supuse que volverían. Porque durante 6 años de matrimonio me había acostumbrado a ese tipo de humillaciones disfrazadas de chistes. Vanessa siempre decía que yo no tenía sentido del humor. Sus amigas, Carla, Denise y Mónica, pensaban lo mismo. Para ellas yo era el marido serio, el sensible, el dramático, el tipo del que se podían burlar porque nunca respondía con suficiente rabia como para arruinarles la fiesta. Una vez escondieron mis llaves durante una barbacoa y me dejaron media hora buscándolas mientras se morían de risa. Otra vez llenaron mi vaso con tequila puro cuando yo creía que era agua mineral y grabaron mi reacción. Vanessa jamás me defendía. Al contrario, era la primera en sacar el celular para filmar. Relájate, Adrián, decía siempre. Todo lo tomas demasiado personal. Y yo, como un idiota enamorado, terminaba convenciéndome de que quizás sí era demasiado sensible. Que quizá el problema era mío. Ese viaje había sido idea de Vanessa. Un fin de semana en una casa alquilada junto al lago para fortalecer la convivencia. Ya desde el primer día supe que había cometido un error al aceptar. Las 4 bebían, recordaban historias de universidad, se lanzaban indirectas internas y cada vez que yo intentaba participar la conversación cambiaba o alguien hacía un comentario sarcástico. Yo era decoración. Un accesorio. El conductor sobrio designado. La persona que cargaba las maletas y preparaba la parrilla. La última noche incluso escuché a Denise decir en voz baja. No sé cómo aguantas estar casada con alguien tan aburrido. Y Vanessa respondió riéndose. Créeme, a veces ni yo sé. No dijo eso para herirme. Lo dijo porque de verdad ya no le importaba si me hería. A la mañana siguiente emprendimos el regreso. Yo casi no hablé durante las primeras 2 horas de carretera. Ellas sí. Cantaban, hacían bromas, recordaban tonterías del lago y cada tanto Vanessa me tocaba la rodilla como si entre nosotros todo estuviera perfectamente bien. Hasta que Denise dijo. Tengo una idea. Hay una gasolinera más adelante. Podríamos hacerle una prueba de supervivencia a Adrián. Se rieron. Yo fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Nada, dijo Vanessa. No pongas esa cara. Paramos a cargar combustible y yo entré a comprar agua y usar el baño. No tardé ni 5 minutos. Cuando salí, el surtidor estaba vacío. El coche no estaba. Miré a izquierda y derecha. La carretera vibraba bajo el calor. Ni un solo vehículo. Ni una sola silueta conocida. Solo un empleado somnoliento fumando junto a la tienda. ¿Busca el sedán gris? Preguntó. Asentí. Se fueron rápido. Todavía sonreí. De verdad creí que aparecerían dando la vuelta. Que sería una grabación. Que sacarían el celular para captar mi cara. Esperé 10 minutos. Luego 20. Después 40. El sol empezó a caerme directo en la nuca. La botella de agua se calentó en mi mano. Intenté mantener la calma. Vanessa sabe que mi cartera está en la guantera, pensé. Mi cargador y mi teléfono están conectados en el asiento trasero. No pueden irse lejos. No serían tan estúpidas. Pero pasó una hora. Y luego otra.
Le pedí al empleado si había visto hacia qué dirección tomaron. Hacia el norte, dijo encogiéndose de hombros. Las chicas iban riéndose. Riéndose. Esa palabra me atravesó como una aguja. No estaban preocupadas. No estaban dudando. No pensaban regresar pronto. Me senté en el borde de la acera sintiendo una presión rara en el pecho. No era solo rabia. Era una especie de vacío helado. Como si de repente todos los momentos incómodos de los últimos 6 años se alinearan frente a mí y me obligaran a ver algo que me había negado demasiado tiempo. Mi esposa no me respetaba. Tal vez nunca lo había hecho. Yo era el hombre útil. El hombre seguro. El hombre que pagaba facturas. El hombre que siempre perdonaba. Pero no era su compañero. No era alguien a quien ella protegiera. Era el blanco fácil. Miré la carretera otra vez. Silencio. Nadie volvía. Le pedí prestado el teléfono fijo al empleado. Marqué el número de Vanessa. Sonó. Y sonó. Buzón. Llamé otra vez. Buzón. La tercera vez me respondió Denise. Ni siquiera intentó fingir seriedad. Sigue vivo. Gritó entre carcajadas que se mezclaban con las voces de las otras. Apreté el auricular. ¿Dónde están? Ay, no te pongas así. Queríamos ver si eras capaz de resolver algo solo. Escuché a Vanessa reír al fondo. No decir ya vamos. No decir tranquilo. Reír. Eso fue peor que cualquier insulto. Devuélvanse, dije. Tal vez, respondió Denise. Si aprendes a no ser tan amargado. Colgaron. Me quedé con el tono muerto pegado al oído. El empleado me observó desde lejos con expresión incómoda. Sentí ganas de lanzar el teléfono contra la pared. De gritar. De pedir ayuda. De llamar a la policía. Pero en lugar de eso ocurrió algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Algo dentro de mí se apagó. No de golpe. Como una llama que se queda sin oxígeno. Marqué el número de Vanessa una última vez. No respondió. Guardé el auricular. Salí de la tienda. Me quedé mirando el horizonte inmenso, esa línea de asfalto sin final, el desierto a ambos lados y el viento seco golpeándome la cara. Entonces pensé algo que me dio miedo por lo claro que sonó dentro de mi cabeza. Si regreso hoy, nada va a cambiar. Vanessa llorará un poco. Dirá que fue una broma que salió mal. Sus amigas dirán que exagero. Tal vez me comprarán una cena. Y dentro de 2 semanas volverán a humillarme de otra manera. Porque ya aprendieron que siempre vuelvo. Que siempre acepto. Que siempre me quedo. Y por primera vez en 6 años entendí que no estaba obligado a hacerlo. Un camión cisterna se detuvo a unos metros. El conductor bajó para comprar café. Un hombre de unos 60 años, ancho de hombros, piel curtida por el sol. Me miró un momento. Tienes cara de que te atropelló la vida, dijo. No sé por qué, pero me reí. Fue una risa seca, absurda. Algo así. Se sirvió café en un vaso de cartón. ¿Necesitas un aventón? Miré la carretera hacia el norte, hacia donde se habían ido. Luego miré la carretera hacia el sur. 2 direcciones. 2 versiones posibles de mi vida. Si pedía ayuda para regresar, seguiría siendo el mismo Adrián que soportaba todo. Si me iba. No sabía qué venía después. No tenía dinero. No tenía documentos. No tenía teléfono. No tenía plan. Solo tenía una certeza nueva, cruda, irreversible. No quería volver a ser el hombre del que se reían. Levanté la vista hacia el camionero. ¿Hacia dónde va? A Albuquerque. Asentí lentamente. Entonces voy con usted. Subí a la cabina con el corazón golpeándome en las costillas. No llevaba nada salvo la ropa puesta. Ni maleta. Ni recuerdos. Ni despedidas.
Mientras el camión arrancaba, vi por última vez la estación de servicio alejándose detrás de nosotros. En algún punto del norte, Vanessa y sus amigas seguían riéndose creyendo que en unas horas yo aparecería rogando explicaciones. Creían que me conocían. Creían que yo era predecible. No tenían idea de que acababan de perderme para siempre. Me apoyé contra la ventana. El desierto empezó a correr a nuestro lado. El conductor encendió la radio y una canción country vieja llenó la cabina. ¿Problemas con la familia?, preguntó sin mirarme. Tragué saliva. Ya no tengo familia. Él asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. No hablamos durante casi una hora. Y en ese silencio, mientras el sol descendía lentamente y la distancia entre yo y mi antigua vida aumentaba kilómetro tras kilómetro, sentí miedo. Muchísimo. Pero debajo del miedo había otra cosa. Una sensación pequeña, casi desconocida. Libertad. Por primera vez en años nadie me estaba ridiculizando. Nadie me estaba ordenando. Nadie me estaba usando como chiste. Solo estaba yo, un camino desconocido y la posibilidad brutal de empezar desde cero. No sabía entonces cuánto me iba a costar. No sabía cuántas noches dormiría con hambre. No sabía que tardaría años en volver a pronunciar el nombre de Vanessa sin sentir náuseas. Solo sabía una cosa. El hombre que ellas abandonaron en aquella gasolinera no iba a regresar jamás. Llegamos a Albuquerque cuando ya estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos como una constelación temblorosa y, por un instante, sentí una punzada de pánico. Hasta ese momento todo había sido casi irreal. Subirme al camión. Alejarme de la gasolinera. No mirar atrás. Pero cuando el conductor tomó la salida principal y comenzaron a aparecer semáforos, estaciones de autobús, restaurantes de comida rápida y gente caminando con total normalidad, entendí la magnitud de lo que acababa de hacer. Estaba en una ciudad donde no conocía a nadie. No tenía una sola moneda. Ni identificación. Ni teléfono. Ni siquiera sabía dónde iba a dormir. El camionero se estacionó frente a una cafetería de carretera abierta toda la noche. Apagó el motor y me miró. «Hasta aquí te puedo traer». Asentí. «Gracias, de verdad». Él rebuscó en la guantera, sacó $20 arrugados y me los extendió. No es mucho, pero una persona no debería empezar de cero con los bolsillos vacíos. Me quedé inmóvil. No puedo aceptarlo. Si puedes, dijo con una media sonrisa cansada. Algún día se lo devuelves al mundo. Tomé el billete con la garganta cerrada. Ni siquiera sé por qué ese gesto casi me hizo llorar. Tal vez porque en un solo minuto un desconocido me trató con más dignidad de la que había recibido en años dentro de mi propio matrimonio. Bajé del camión. El hombre levantó 2 dedos en señal de despedida y desapareció entre el tráfico nocturno. Yo me quedé solo frente a la cafetería, con $20 y una vida demolida. Entré. El olor a café recalentado, tocino y detergente barato me golpeó de inmediato. Busqué la mesa más apartada y pedí lo único que podía permitirme, una taza de café negro. La mesera, una mujer latina de unos 50 años, me miró con atención. Seguramente mi aspecto decía demasiado. Polvo en los zapatos. Cara de no haber dormido. Mirada perdida. ¿Vas a comer algo, cariño? Negué con la cabeza. Solo café. Ella no insistió. Pero 10 minutos después dejó frente a mí un plato con 2 tostadas y huevos revueltos. La cocina hizo de más. Supe que mentía. Aún así murmuré. Gracias. Comí como si llevara 2 días sin probar bocado. Mientras masticaba, empecé a pensar por primera vez de forma práctica. Necesito dinero. Necesito un lugar para dormir. Necesito un teléfono. Necesito decidir si voy a desaparecer o si voy a avisarle a alguien que sigo vivo. Ese último pensamiento me dejó congelado. Porque sí, técnicamente podía buscar un teléfono público y llamar a Vanessa. Podía escucharla llorar. Podía dejar que me convenciera de volver.
Podía incluso regresar en autobús y hacer como si todo esto hubiera sido una locura momentánea. Pero la sola imagen de su risa al fondo de aquella llamada me revolvió el estómago. No. Todavía no estaba listo para enfrentar nada de eso. La mesera regresó con la cuenta. Al ver mis $20, bajó la voz. Hay un refugio a 6 cuadras. La misión de San Gabriel. Si no tienes donde pasar la noche, ve ahí. Levanté la vista. ¿Se nota tanto? Se nota cuando alguien no sabe hacia dónde caminar. Sonrió con tristeza y siguió atendiendo mesas. Salí de la cafetería con el estómago caliente y la dignidad apenas remendada. Las calles nocturnas de Albuquerque estaban llenas de ruido, pero yo avanzaba como si caminara dentro de una burbuja. La misión de San Gabriel resultó ser un edificio viejo de ladrillo oscuro con una cruz blanca sobre la puerta. Dentro olía a sopa, lejía y ropa húmeda. Un hombre afroamericano enorme, con gafas rectangulares y voz grave, atendía la recepción. Le conté una versión resumida. No toda la verdad. Solo que había tenido problemas familiares y necesitaba unos días para reorganizarme. Él me observó largo rato. Nombre. Adrián Morales. Anotó algo. Yo soy Samuel. Tenemos una cama libre por 3 noches. Después tendrás que buscar trabajo o programa de transición. Asentí como si supiera lo que eso significaba. Me entregó una manta gris y me indicó un dormitorio comunitario. Esa primera noche no dormí. Escuché ronquidos, toses, pasos en el pasillo y el zumbido viejo del ventilador del techo. Pero sobre todo escuché mis propios pensamientos. ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Y si esto fue un error? ¿Y si Vanessa está buscándome de verdad? ¿Y si mañana me arrepiento? A las 2 de la mañana estuve a punto de levantarme y pedir un teléfono. A las 3 me imaginé a Vanessa llegando a casa y descubriendo que yo no aparecía. A las 4 pensé en mi madre, fallecida años antes, y en lo decepcionada que estaría de verme así. A las 5 ya no quedaban lágrimas ni miedo. Solo agotamiento. Samuel me encontró sentado en el comedor al amanecer. Me puso una taza de avena delante. No eres el primero que llega aquí roto, dijo. La diferencia está en si decides quedarte roto. Lo miré. No sé ni por dónde empezar. Por lo básico. Trabajo. Documento. Rutina. Lo demás viene después. Fue brutalmente simple. Y funcionó. Ese mismo día me mandó a una empresa de limpieza que contrataba personal sin demasiadas preguntas. El supervisor, un tipo calvo llamado Rec, me examinó como si evaluara una escoba usada. ¿Has limpiado cocinas industriales? No. Aprenderás. Me dieron guantes, un uniforme enorme y un balde. Pasé 10 horas fregando grasa solidificada detrás de hornos en restaurantes que jamás podría permitirme visitar como cliente. Las manos me ardían. La espalda me mataba. La ropa apestaba a químico. Pero cuando terminé el turno y Rec me puso $60 en efectivo en la mano sentí algo inesperado. Orgullo. No era mucho. Era miserable, de hecho. Pero nadie me lo había dado por lástima. Lo había ganado. Los siguientes días fueron iguales. Dormir en el refugio. Levantarme antes del amanecer. Limpiar cocinas, baños, almacenes. Comer lo justo. Guardar cada billete en un sobre dentro de la mochila prestada que me dio Samuel. Samuel también me ayudó con los trámites para recuperar mis documentos. Acta de nacimiento. Solicitud de identificación temporal. Número de seguro. Todo tardaba. Todo era papeleo. Todo parecía infinito. Pero por primera vez en mi vida cada pequeño avance dependía de mí y no del humor de otra persona. 2 semanas después pude comprar un teléfono prepago barato. Lo sostuve varios minutos antes de encenderlo. Sabía lo que iba a pasar. Y pasó. En cuanto recuperé mi número, la pantalla explotó. 27 mensajes de voz. 43 mensajes de texto. 12 llamadas perdidas de Vanessa.
9 de Carla. 5 de Denise. Varias de números desconocidos. Me senté en la cama del refugio y respiré hondo. Abrí el primer mensaje. La voz de Vanessa sonó agitada. Adrián, esto ya no es gracioso. Llámame. ¿Dónde estás? Segundo mensaje, 4 horas después. No entiendo por qué haces esto. Ya fue suficiente. Tercero, al día siguiente. La policía dice que eres adulto y que seguramente te fuiste por tu cuenta. ¿Qué demonios significa eso? Respóndeme. Escuché 10. 15. 20. Su tono cambiaba con el paso de los días. De fastidio a preocupación. De preocupación a enojo. De enojo a llanto. Pero incluso en sus lágrimas había algo que me revolvía, nunca una disculpa real. Nunca lo que hice estuvo mal. Solo. Ya basta. Regresa. Estamos preocupadas. Esto se salió de control. Como si el problema no fuera haberme abandonado. Como si el problema fuera que yo no seguí el guión y no regresé obediente. Los mensajes de sus amigas eran peores. Denise se reía. Bueno, campeón, ya demostraste tu punto. Deja de hacer teatro. Carla decía. Vanessa está hecha pedazos, ¿contento? Mónica. No puedes desaparecer así como así, Adrián. Eso es inmaduro. Inmaduro. La palabra me hizo soltar una carcajada amarga en medio del dormitorio. Ellas me habían dejado sin cartera, sin teléfono, sin nada, en mitad del desierto. Y yo era el inmaduro. Apagué el teléfono. Lo encendí otra vez. Miré la opción de llamar. Mi pulgar quedó suspendido varios segundos sobre el nombre de Vanessa. Entonces recordé claramente aquella carcajada detrás del auricular. Riéndose mientras yo pedía que regresaran. La garganta se me endureció. Fui bloqueando uno por uno. Vanessa. Denise. Carla. Mónica. Números alternativos. Correos. Redes sociales. Todo. Cuando terminé, la pantalla quedó en silencio. Un silencio denso. Definitivo. Sentí vértigo. Porque bloquearlas no era solo evitar llamadas. Era aceptar que ya no existía un puente de regreso. Que había quemado la única salida fácil. Samuel entró en ese momento. Tienes cara de funeral. Guardé el teléfono. Acabo de cerrar una puerta. Él asintió. Bien. Las puertas cerradas dejan de azotarte en la cara. No supe si reírme o llorar. Esa noche dormí por primera vez 6 horas seguidas. Sin sobresaltos. Sin imaginar a Vanessa buscándome. Sin discutir mentalmente con sus amigas. Al despertar, todavía estaba en un refugio, todavía limpiaba grasa ajena y todavía no tenía nada parecido a una vida estable. Pero ya no pertenecía a ellas. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Un mes después Samuel me consiguió una entrevista en una pequeña cafetería del centro que necesitaba ayudante de cocina. La dueña es complicada, advirtió. Si te grita, no te ofendas. Le grita hasta al tostador. La dueña se llamaba Teresa Gálvez. 62 años. Cabello completamente blanco recogido en un moño tirante. Brazos llenos de quemaduras antiguas. Y una mirada capaz de perforar concreto. Me observó apenas entré. ¿Sabes trabajar o solo tienes cara de tragedia? Parpadeé. Puedo aprender rápido. Todos dicen eso. Ponte el delantal. Así empezó. Lavando ollas. Picando cebolla. Sacando basura. Quemándome con aceite. Corriendo de un lado a otro bajo los gritos de Teresa. Era agotador. Era humillante a veces. Pero había una diferencia fundamental. Aquí no se reían de mí. Aquí, si cometía un error, me corregían para que mejorara. No para divertirse a mi costa. Y por extraño que parezca, eso se sentía casi como respeto.
A los pocos días Teresa gruñó mientras revisaba una montaña de platos limpios. No eres inútil. En idioma Teresa eso equivalía a un elogio. Sonreí por primera vez en semanas. No lo sabía aún, pero aquella cafetería iba a convertirse en el lugar donde mi vida empezaría de verdad. Trabajé en la cafetería de Teresa como si mi vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, dependía. Cada mañana llegaba antes que todos. Encendía la plancha. Preparaba cajas de verduras. Molía café. Fregaba lo que hubiera quedado del turno anterior. Teresa jamás pedía puntualidad, exigía disciplina militar. Y yo se la di. No por miedo. Sino porque descubrí algo extraño: cuando tu mundo se ha venido abajo, una rutina dura puede salvarte la cabeza. No había espacio para pensar en Vanessa mientras corría entre pedidos de omelets, tostadas francesas y hamburguesas del almuerzo. No había tiempo para recrear aquella gasolinera cuando Teresa te gritaba que las patatas se estaban quemando. No había hueco para la autocompasión cuando terminabas un turno de 12 horas con las piernas temblando y las manos oliendo a cebolla. Trabajar me estaba rearmando por dentro. 3 meses después dejé el refugio. Alquilé una habitación diminuta encima de una lavandería automática. El techo tenía manchas de humedad. La cama chirriaba. El baño compartido estaba al final del pasillo. Pero era mío. La primera noche me senté en el colchón con una pizza barata y una lata de cerveza y contemplé las paredes vacías como si fueran un palacio. No había risas ajenas. No había sarcasmo. No había nadie grabándome con el celular para convertir mi incomodidad en entretenimiento. Solo silencio. Un silencio humilde. Honesto. Lloré un poco esa noche. No de tristeza. De alivio. Pasaron los meses. Mis documentos llegaron. Abrí una cuenta bancaria. Compré ropa decente de segunda mano. Cambié el teléfono prepago por uno mejor. Teresa empezó a confiarme tareas más serias: controlar inventario, preparar salsas, abrir el local cuando ella se retrasaba. No me decepciones, decía siempre. Era su manera de reconocer que empezaba a contar conmigo. A veces todavía pensaba en Vanessa. Sería mentira decir que desapareció de mi mente de inmediato. Hubo noches en que miraba el techo y me preguntaba si alguna vez sintió culpa real. Si alguna vez entendió lo que hizo. Si alguna vez dejó de reírse. Pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz tirante. Y las cicatrices no gobiernan una vida, solo recuerdan dónde dolió. Casi un año después de llegar a Albuquerque apareció Lucía. Entró una tarde lluviosa. Cabello oscuro recogido de cualquier manera. Gafas redondas. Una mochila llena de carpetas. Y esa expresión típica de la gente agotada que necesita café antes de convertirse en criminal. Se sentó siempre en la mesa del rincón, junto a la ventana. Pidió café doble. Sin azúcar. Y una tostada con aguacate. La atendí. Ni siquiera me miró mucho. Sacó un portátil, 3 libros enormes y comenzó a teclear con una concentración brutal. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Siempre lo mismo. Misma mesa. Mismo café doble. Misma cara de guerra contra el mundo. ¿Estudia o planea conquistar un país? Le pregunté un día mientras dejaba la taza. Levantó la vista. Sus ojos eran de ese color café casi negro que parece serio incluso cuando la persona está tranquila. Tardó 2 segundos en responder. Las 2 cosas dependen de aprobar mi examen de residencia médica. Sonreí. Ella no. Volvió a sus papeles. Pero al día siguiente, cuando le serví, dijo: para conquistar un país probablemente necesitaría triple espresso. Ese fue el comienzo. Las conversaciones siguieron siendo pequeñas. Comentarios breves. A veces sobre café. A veces sobre el clima. A veces sobre el hecho de que parecía no dormir nunca. Lucía trabajaba como interna en el hospital universitario y estudiaba para especializarse en neurología.
Su vida era básicamente una guerra entre turnos de madrugada, libros y cansancio crónico. Yo me descubrí esperando sus visitas. No era algo dramático. Solo esa sensación rara de que el día mejoraba cuando la puerta sonaba y ella aparecía con su mochila desbordada. Teresa lo notó antes que yo. Deja de mirar a la clienta como perro hambriento y sirve la mesa 5, gruñó una mañana. Casi se me cayó la cafetera. No la estoy mirando. Teresa arqueó una ceja. Claro. 2 semanas después Lucía llegó más temprano de lo habitual. No llevaba libros. Solo un abrigo azul oscuro y el cabello suelto. Se sentó, me miró y dijo: Hoy no quiero café. Eso ya era alarmante. ¿Entonces? Quiero una pizza. Y no quiero comer sola. ¿Sales en 1 hora? Me quedé congelado. Estoy bastante seguro de que mi cerebro tardó 3 segundos completos en procesar la invitación. Sí. Sí, salgo. Teresa soltó una carcajada desde la cocina. Milagro médico, gritó. La estatua habla. Lucía sonrió por primera vez de verdad. Y esa sonrisa me desarmó. Fuimos a una pizzería barata a 4 calles del local. Nada elegante. Mesas de plástico. Música vieja. Pero hablamos durante casi 4 horas. De todo. De películas malas. De comida picante. De la primera vez que ella desmayó viendo una cirugía. De cómo yo casi incendio una freidora en mi segunda semana con Teresa. No le conté todavía toda mi historia. Solo dije que me había mudado desde otro estado después de una ruptura complicada. Lucía no presionó. No era curiosidad morbosa lo que tenía. Era paciencia. Una paciencia tranquila que me resultó nueva. Con Vanessa, cualquier silencio debía llenarse. Con Lucía, el silencio también era cómodo. Seguimos saliendo. Primero cafés después del turno. Luego cenas improvisadas. Luego caminatas absurdamente largas porque ninguno quería volver demasiado rápido a su apartamento vacío. Lucía tenía un humor seco y brillante. Se reía poco, pero cuando lo hacía era genuino. Nunca se burlaba para disminuir. Nunca usaba el sarcasmo como cuchillo. Eso me tomó tiempo entenderlo. Porque durante meses mi cuerpo reaccionaba como si esperara el golpe escondido detrás de cada broma. Pero el golpe no llegaba. Un día, mientras cocinábamos pasta en mi mini apartamento encima de la lavandería, tiré accidentalmente la salsa al suelo. Me quedé inmóvil. Esperando. No sé qué exactamente. Tal vez una carcajada cruel. Tal vez un comentario humillante. Lucía me miró, luego miró el desastre y dijo: Bueno, eso responde la vieja pregunta de si la gravedad sigue funcionando. Y se puso a limpiar conmigo. Nada más. Ninguna filmación. Ningún miren lo que inútil. Solo 2 personas limpiando salsa del piso y riéndose de verdad. Esa noche me encerré en el baño unos minutos porque sentí una presión insoportable en el pecho. Era ridículo. Pero me había afectado la simple experiencia de cometer un error sin ser convertido en espectáculo. Ahí entendí cuán dañado había llegado a esa ciudad. Lucía empezó a quedarse a dormir. Luego a dejar cepillo de dientes. Luego un cajón. Luego media vida. Se mudó oficialmente conmigo 8 meses después. Mi apartamento seguía siendo pequeño y horrible, pero con sus libros amontonados, su bata blanca colgada detrás de la puerta y sus notas médicas pegadas en la nevera parecía un hogar. Teresa fingía no interesarse. Hasta que un día Lucía pasó por la cafetería y Teresa la observó salir. Esa mujer tiene cara de no tolerar idiotas, dijo. Es médica. Entonces además sabe reconocer daños cerebrales. Bien por ti. Era, viniendo de Teresa, una bendición. Mi crecimiento en la cafetería tampoco se detuvo. Aprendí administración. Pedidos. Contabilidad básica. Manejo de personal. Teresa descubrió que yo no solo trabajaba duro, sino que además sabía resolver problemas sin entrar en pánico.
2 años después de mi llegada me nombró encargado general del turno matutino. Un año más y ya manejaba prácticamente todo el negocio cuando ella quería tomarse libres. El día que me entregó un juego de llaves completo del local me las lanzó al pecho y dijo: «No me hagas arrepentirme de no morirme detrás de esta plancha». Yo respondí: «¡Qué discurso tan emotivo!». Ella resopló. Eso significaba que estaba orgullosa. Lucía terminó la residencia. Consiguió puesto fijo en el hospital. Nos mudamos a un apartamento real, con 2 habitaciones, cocina grande y balcón. Compramos muebles usados y discutimos durante una semana porque ella quería una estantería gigantesca para libros y yo insistía en que no cabía. Terminamos comprándola. Obviamente. La vida se volvió estable. Y después de haber vivido años enteros con la sensación de caminar sobre cristales, la estabilidad era casi un lujo obsceno. Los domingos hacíamos pancakes. Los martes ella llegaba muerta del hospital y yo dejaba la cena lista. Los viernes veíamos películas mediocres abrazados en el sofá. No era una felicidad cinematográfica. Era mejor. Era consistente. Segura. Respirable. A veces todavía llegaban correos desde direcciones desconocidas. Vanessa. Lo supe aunque no siempre abriera el mensaje. El asunto cambiaba. Solo quiero hablar. Por favor. Necesito saber que estás bien. Lo siento. Pero nunca contesté. No porque aún estuviera furioso. Sino porque por fin entendía algo importante. Cerrar una herida no exige volver a meter la mano dentro. Lucía me encontró una noche mirando uno de esos correos sin abrir. Se acercó por detrás. ¿Fantasma del pasado? Asentí. ¿Quieres hablarlo? Tardé un rato. Y por primera vez le conté todo. La gasolinera. Las risas. Los años de humillación. El refugio. Los mensajes. El bloqueo. Todo. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, esperaba lástima. O indignación. O preguntas. En cambio, me rodeó la mano con la suya y dijo algo tan simple que me dejó mudo. Lo más triste no es que te abandonaran ese día. Lo más triste es todo lo que te hicieron creer antes para que eso pareciera posible. Sentí un nudo brutal en la garganta. Porque tenía razón. La gasolinera no había sido el principio. Había sido la consecuencia final de años de permitir lo inadmisible. Lucía besó mi frente. Ya no estás allí. Y no, ya no estaba allí. 5 años después de haber llegado sin nada a Albuquerque, Teresa me llamó a la oficina. Estaba fumando junto a la ventana, aunque le había prometido al médico que dejaría el tabaco. Estoy cansada, dijo. La miré. Eso suena apocalíptico. Suena a que quiero abrir un segundo local y no pienso atender 2 cafeterías hasta los 90. Fruncí el ceño. Ella me señaló con el cigarrillo. Quiero que dirijas la nueva. Me quedé inmóvil. Yo. No, el tostador. Claro que tú. Sentí un golpe seco de incredulidad. 5 años antes dormía en un refugio. Ahora alguien me ofrecía administrar un negocio. Teresa apagó el cigarro. No te pongas sentimental. Solo eres el menos incompetente que he encontrado en 20 años. Pero sus ojos decían otra cosa. Salí de esa oficina con las llaves del futuro en la mano. Y sin saberlo, me estaba acercando al momento en que el pasado volvería a buscarme cara a cara. Acepté la propuesta de Teresa. Y fue la decisión que terminó de cambiar mi historia. El segundo local no era grande, pero estaba en una zona mucho mejor, cerca de oficinas, una universidad y 2 clínicas privadas. Eso significaba flujo constante de clientes, desayunos rápidos, almuerzos ejecutivos y tardes llenas de estudiantes agotados. También significaba responsabilidad total. Contrataciones. Horarios. Proveedores. Cuentas. Quejas. Emergencias. Hubo semanas en las que dormía 4 horas por noche.
Semanas en las que pensé que todo me quedaba demasiado grande. Semanas en las que un simple pedido mal hecho parecía suficiente para hundirnos. Pero cada vez que el miedo aparecía, Lucía me repetía lo mismo. Respira y resuelve lo que tienes delante. Solo eso. Y yo respiraba. Y resolvía. El negocio no solo sobrevivió. Funcionó. Al cabo de un año ya teníamos clientela fija. Al segundo abrimos servicio de catering para oficinas. Al tercero Teresa dejó de fingir que aquello no la emocionaba y empezó a llamarme socio, aunque después aclaraba que era solo por eficiencia verbal. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia pequeña. Nada extravagante. Un jardín. Pocos amigos. Teresa vestida como si la hubieran obligado bajo amenaza. Samuel en primera fila sonriendo como un padre orgulloso. Sí, Samuel seguía en mi vida. Nunca olvidé quién me dio la primera cama cuando no tenía nada. Seguía visitando la misión y donando comida cada mes. Aquellos $20 del camionero desconocido y aquella cama de Samuel me habían enseñado una ley que jamás olvidé. La gente puede destruirte, pero también puede rescatarte. Solo depende de quién te rodea. 2 años después nacieron nuestros gemelos. Mateo y Elisa. Lucía lloró durante el parto, yo casi me desmayo y Teresa dijo que ambos parecíamos pollos sin cabeza. La vida se llenó de cosas simples y enormes al mismo tiempo. Pañales. Madrugadas sin dormir. Dibujos pegados en la nevera. Reuniones escolares. Cenas familiares. Compramos una casa modesta a las afueras. Con jardín. Con una cocina inmensa que Lucía adoraba. Con un porche donde tomábamos café los domingos mientras los niños corrían detrás del perro. A veces me sorprendía a mí mismo observando esa escena en silencio porque una parte de mí seguía sin acostumbrarse a tener paz. Paz verdadera. No una tregua antes del próximo desastre. Paz. Con el tiempo incluso dejé de pensar en Vanessa. No todos los días, al menos. Su nombre se volvió una fotografía vieja guardada en una caja que no tienes necesidad de abrir. Sabes que existe. Pero ya no manda sobre tu presente. Pasaron 11 años. Luego 12. Luego 15. 15 años desde aquella gasolinera. Yo ya no era el hombre asustado que subió a un camión con $20 prestados. Era copropietario de 2 cafeterías. Tenía esposa. Hijos. Casa. Amigos. Una espalda hecha polvo y una ligera adicción al café, sí, pero también una vida sólida. Una vida construida a mano. Y entonces, una mañana de jueves, el pasado entró por la puerta principal. Era un turno tranquilo. Las oficinas cercanas ya habían recibido sus desayunos y solo quedaban algunos clientes dispersos leyendo el periódico o trabajando con portátiles. Yo estaba en la barra revisando facturas. Escuché la campanilla de la puerta. Levanté la vista. Y durante un segundo el tiempo hizo algo extraño. Como si se doblara. Vanessa. Entró primero. Más delgada. Cabello teñido de un rubio demasiado artificial. Gafas oscuras sobre la cabeza. Detrás de ella, Carla y Denise. Las reconocí enseguida aunque el tiempo también las había tocado. Había algo vencido en las tres. No físicamente solo. En la manera de caminar. En la forma de mirar alrededor. Como gente acostumbrada a pedir más de lo que recibe. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una descarga helada me recorrió la espalda. Las manos se me quedaron inmóviles sobre las facturas. Vanessa tardó 3 segundos en reconocerme. Y cuando lo hizo, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. ¿Adrián? Su voz salió quebrada. No respondí de inmediato. Porque en esos 3 segundos vi 2 hombres superpuestos. El Adrián de la gasolinera. Temblando, humillado, esperando que regresaran. Y el Adrián de ahora. De pie detrás de su propio mostrador, con camisa limpia, anillo de matrimonio y las llaves del local en el bolsillo. No eran la misma persona. Ni de lejos.
Me acerqué despacio. Buenos días, dije con la voz completamente neutra. ¿Mesa para tres? Carla tragó saliva. Denise intentó sonreír con esa vieja superioridad automática, pero no le salió. Vanessa se quitó las gafas. Tenía ojeras profundas. Dios mío, si eres tú. Asentí. Lo soy. Hubo un silencio espeso. Uno de los clientes levantó la vista curioso y volvió a su laptop. Vanessa dio un paso adelante. Te hemos buscado durante años. La frase no me provocó absolutamente nada. Ni ternura. Ni rabia. Solo una lejanía fría. Y sin embargo me encontraron aquí, desayunando gente. Denise soltó una risa nerviosa que murió enseguida. Vanessa humedeció sus labios. ¿Podemos hablar? Por favor. Miré el reloj. Parte de mí quería decir que no. Mandarlas a la calle. Pero otra parte, la parte ya curada, comprendió que quizá la vida me estaba entregando la última página de un libro demasiado viejo. Señalé una mesa del rincón. 5 minutos. Se sentaron. Yo llevé 3 cafés sin preguntar. Vanessa envolvió la taza con ambas manos. Le temblaban. Carla miraba alrededor con una mezcla de incomodidad y cálculo. Denise evitaba mis ojos. Fue Vanessa quien empezó. Sé que no merecemos que nos escuches. Buen inicio, pensé. Al menos una frase honesta. No, respondí. No lo merecen. Ella tragó saliva. Lo que hicimos aquel día fue horrible. Esperé. Por primera vez en 15 años escuché esa palabra de su boca, horrible. No broma. No malentendido. No exageración mía. Horrible. Pero no dije nada. Vanessa siguió. Yo era inmadura. Cruel. Estúpida. Pensé que siempre ibas a volver. Que solo te enojarías unas horas. La miré fijamente. Exacto. Pensaste que siempre volvería. Bajó la vista. Denise intervino rápido, incapaz de tolerar el silencio. Las cosas se complicaron después, Adrián. La vida nos golpeó bastante. Claro. Ahí estaba el verdadero motivo. No venían por absolución. Venían porque necesitaban algo. Siempre era así. Carla suspiró. Vanessa se divorció hace 3 años. Denise perdió su negocio. Yo, bueno, estoy con deudas hasta el cuello. Vanessa levantó los ojos llenos de una humedad cuidadosamente contenida. Nos enteramos de que te va bien. Vimos una nota local sobre las cafeterías. Pensé que quizá podrías ayudarnos. La frase quedó flotando entre nosotros. Ayudarnos. Casi admiré la coherencia del universo. 15 años sin saber de mí y aparecían justo cuando necesitaban dinero. No una disculpa tardía. Una inversión. Me recosté en la silla. Las observé una por una. Vanessa seguía teniendo esa habilidad antigua de poner cara vulnerable cuando quería algo. Carla apretaba los labios. Denise fingía dignidad mientras el nerviosismo le bailaba en los dedos. Y de pronto entendí algo liberador. Ya no me imponían nada. No me intimidaban. No me hacían pequeño. Solo eran 3 mujeres agotadas sentadas en mi cafetería tratando de usar restos de un pasado muerto. Me levanté. Esperen aquí. Fui a la oficina. Cerré la puerta. Respiré. No porque estuviera a punto de derrumbarme, sino porque una parte de mí necesitó contemplar el momento. 15 años. 15 años para llegar a esta escena. Abrí la caja de cheques del negocio. Tomé uno. Escribí una cifra. La misma que había calculado alguna vez por simple curiosidad revisando tarifas viejas. El costo aproximado del billete de autobús que me habría llevado desde aquella gasolinera hasta casa en 2011. Regresé a la mesa. Dejé el cheque frente a Vanessa. Ella lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la cantidad.
$420. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Me apoyé en el respaldo de la silla. Lo que me habría costado volver después de que me abandonaron. Nadie habló. Vanessa palideció. Denise abrió la boca. Carla soltó un: no puedes estar hablando en serio. La miré. Estoy completamente en serio. Señalé el cheque. Eso es exactamente lo que me debían si querían equilibrar cuentas, el pasaje para regresar a una vida que ustedes creían que siempre aceptaría. Vanessa empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. O quizás solo tardías. No me importó distinguirlo. Adrián, por favor, no vinimos para que nos humillaras. La frase me arrancó una sonrisa mínima. No amable. Curioso. Yo tampoco fui a esa gasolinera para que me humillaran. Denise golpeó la mesa. Después de tantos años sigues resentido. Giré hacia ella. No. Eso es lo que no entienden. Ya no estoy resentido. Si lo estuviera, esto me destruiría. Pero mírenme. Abrí ligeramente los brazos. ¿Estoy bien? Silencio. Un silencio devastador. Porque por fin comprendieron que no tenían poder emocional sobre mí. Vanessa miró alrededor. Las mesas llenas. Los empleados moviéndose. Mi nombre en la licencia del negocio enmarcada detrás de la barra. Mi alianza de matrimonio. Mi calma. Lo vio todo. Y entendió. Llegaba 15 años tarde. Demasiado tarde para disculpas útiles. Demasiado tarde para manipulación. Demasiado tarde para cualquier regreso. Empujé el cheque unos centímetros hacia ella. Tómenlo o rómpanlo. Me da igual. Pero después de hoy no vuelvan a buscarme. Vanessa lloraba en silencio. Carla tenía la mandíbula tensa. Denise parecía querer insultarme, pero no encontraba cómo. Yo me puse de pie. Tengo clientes que atender. Di media vuelta. No esperé respuesta. Regresé detrás de la barra. Uno de los camareros me miró confundido. ¿Todo bien, jefe? Tomé una cafetera. Sí. Solo fantasmas saliendo por la puerta. No tardaron mucho en levantarse. Escuché la silla de Vanessa arrastrarse. Escuché pasos. La campanilla de la puerta. Y luego nada. Nada. Ni explosión. Ni drama. Ni persecución cinematográfica. Solo una salida silenciosa. Exactamente como debía ser. Serví café. Cobré una cuenta. Respondí una llamada del proveedor. Y en algún momento, mientras espumaba leche para un capuchino, me di cuenta de que estaba respirando distinto. Más profundo. Más limpio. Como si una habitación interna que llevaba 15 años cerrada acabara de ventilarse. Esa noche llegué a casa. Lucía estaba en la cocina ayudando a Mateo con una tarea de ciencias mientras Elisa dibujaba un dinosaurio con alas en la mesa. El perro ladró. Olía a sopa y pan tostado. Mi hogar. Lucía me miró. Tienes cara de haber visto un muerto. Dejé las llaves. La besé en la frente. No vi tres. Ella arqueó una ceja. Más tarde, cuando los niños se durmieron, le conté todo. Sin dramatismo. Sin rabia. Como quien narra una tormenta vieja desde una casa firme. Lucía escuchó, me tomó la mano y al final dijo: ¿y cómo te sientes? Miré por la ventana. El jardín oscuro. La luz cálida de la cocina reflejada en el vidrio. Mi familia respirando dentro de esas paredes. Pensé en la gasolinera. En el camión. En Samuel. En Teresa. En cada plato lavado. En cada madrugada. En cada paso que me trajo hasta aquí. Y respondí con una tranquilidad que años atrás me habría parecido imposible. Como si por fin hubiera llegado a casa. Lucía sonrió. Apoyó su cabeza en mi hombro. Y nos quedamos así, en silencio.
Porque a veces la mejor venganza no es devolver el golpe. Es construir una vida tan plena que quienes intentaron romperte solo puedan verla desde afuera, sabiendo que ya no existe puerta para entrar.